12 de la noche con un minuto y te quiero contar que con Clínicas Implanet ahora es mucho más fácil volver a sonreír. Tu tratamiento dental de implantología en Clínicas Implanet lo puedes pagar en 12 cuotas de 55.975 pesos, precio contado, sin interés, que cubre implante más corona, incluye costos de pabellón y laboratorio, excluye cirugías complementarias como regeneración ósea y levantamiento piso de seno. Válido desde el 30 de abril de este año 2022. No acumulable con otras promociones o convenios. Llama al teléfono 22 759 0909 o en www.implanet.cl, que también está presente físicamente en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú y Puerto Montt, y próximamente en Santiago Centro. Ya lo sabes, Clínicas Implanet, líderes en implantología y odontología general. Por cierto, la música nos indica que ya saludamos a Evan Williams, el whisky americano más antiguo de la historia. Todos mis amigos están fascinados, lo han probado todos y he vuelto a ser el mejor amigo de todos. Todos saben ya que Evan Williams nos sorprende con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables, notas aromáticas que transforman cualquier momento en una experiencia inolvidable. Atrévete a disfrutar algo diferente a un precio justo en sus exquisitos sabores Apple, Honey, Fire, Peach y Black. Y comprueba tú también que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Done Right. Salud. Con Evan Williams. Seguimos hablando del Poder Judicial en nuestro país, en plena discusión constitucional, y hay varias preguntas que se van suscitando, ¿no? Estamos esta noche conversando con Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema. Yo le había dejado planteado a Ángela antes de ir a la pausa que dentro de las críticas que se hacen a esta multiplicidad de sistemas de justicia que instala la nueva Constitución, en caso de ser aprobada, evidentemente, algunos señalan que se acaba el principio de igualdad ante la ley. Quisiera conocer su perspectiva al respecto. El principio de igualdad ante la ley es de lo más importante que existe, ¿no? Yo diría que la igualdad hoy ya es un verdadero principio más que una garantía. Y en consecuencia tenemos que hacer todos los esfuerzos y cuanto sea necesario hacerlos para que ese principio no se vea afectado. Y en consecuencia para que podamos combinar la igualdad fundamental de derechos entre las personas con hacer ciertas singularidades de casos o de estamentos que necesitan singularidades. De ese punto de vista se ha avanzado, ¿no es cierto?, en nuestro país, considerando derechos de los pacientes, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las etnias originarias, pero eso no significa que vamos a dar la vuelta, ¿no es cierto?, la situación de privilegios, ¿no?, o de diferencias en sentido contrario, ¿no es cierto?, donde antes había diferencia, ahora hay igualdad y entonces se corre el tema hacia el otro lado. La idea es que se superen las barreras, ¿no es cierto?, los prejuicios y las problemáticas de diferenciación odiosa, pero no a costa de crear otras. Y por eso entonces que todos estos temas de crear, por ejemplo, distintos sistemas o de reconocer realidades diferentes están muy bien, pero siempre hay que mantener el principio de igualdad arriba de esto, haciendo que aquellos que no podían llegar hasta sus derechos lleguen, pero no que en consecuencia, ¿no es cierto?, se vean otros perjudicados por esa misma razón. Bueno, no me termina de quedar claro, entonces, a su juicio, ¿podría ponerse en riesgo la igualdad ante la ley? Cuando se hacen diferencias, siempre hay que ser muy cuidadoso y muy riguroso en que esas diferencias mejoren la situación y no las empeoren y en consecuencia no se produzcan desigualdades nuevas. Entonces, no es que se termine con la igualdad ante la ley, pero la igualdad ante la ley hay que tenerla al ojo, digamos, ¿no es cierto?, vigilada, de tal manera que no se vaya a vulnerar o de alguna manera a bajar el estándar, porque nosotros estemos tratando de abrir varias líneas o varios sistemas jurídicos como lo que estábamos, por ejemplo, hablando. En una carta publicada durante este fin de semana por una serie de abogados, entre ellos el exfiscal Manuel Guerra, entre ellos porque son varios más, hay una serie de críticas respecto al trabajo de la constituyente. Y uno de ellos es con el tema del Estado plurinacional, el concepto Estado plurinacional. Y en una entrevista que le hacen a Manuel Guerra,
en el sitio de Exante, le pregunta la definición de Estado plurinacional, no la comparten, dice no. Es un Estado que puede tener diversas culturas como zonas geográficas, pero hay algo muy distinto en pretender que Chile es un Estado plurinacional. Nación significa tener un territorio, una historia común y la aspiración de formar parte de una misma comunidad con un sentido de país, lo cual en Chile los pueblos originarios no han tenido. Más allá del reconocimiento y la promoción de su cultura, eso es muy distinto a generar naciones dentro de un Estado, porque eso puede conducir a la autonomía territorial total y eso sin duda que terminaría con el concepto de Estado que Chile ha tenido históricamente. Que el Estado sea plurinacional y se establezcan sistemas jurídicos diferentes entre los chilenos, dice Manuel Guerra, me lleva a votar rechazo porque va contra los principios que se defienden. Yo creo que el tema de las naciones tiene que ver con un aspecto fundamentalmente sociológico. La nación tiene que ver con quienes se sienten parte de un determinado grupo. Yo creo que el hecho de que pueda haber grupos que tengan una autoidentificación como naciones, como por ejemplo grupos indígenas, no debiera impedir a que exista una identificación nacional de que todos somos parte de un mismo Estado, de un mismo país y tenemos un mismo destino, porque la verdad es que todo lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, en el modelo constitucional tiene que ver justamente con ir avanzando como un país. En consecuencia, yo en principio el tema de que haya varias naciones no me parece que sea un problema, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la igualdad ante la ley. El punto es cuáles son los grados de autonomía que esas eventuales naciones tengan y cuál es el eje, ¿no es cierto?, por el cual se van a mantener los temas que son temas país, como por ejemplo el tema del Poder Judicial, de tal manera que el reconocer individualidades o singularidades no signifique afectar, por ejemplo, la administración de justicia, la equidad del punto de vista de las resoluciones, que tengamos todo un mismo estatuto, que no haya distintas justicias para uno distintas que para otro, ¿no?, sino que se reconozca esa singularidad, pero exista el concepto de un Estado, ¿no es cierto?, que además es un Estado unitario, porque nosotros no somos una federación, ni tenemos tampoco un pasado federado, ¿no?, como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o como son las distintas regiones de España, por ejemplo, las autonomías. Nosotros no tenemos esa historia. Pero si hay grupos que se autoidentifican nacionalmente, creo que eso no es problema en la medida que el eje central sea un Estado y un concepto de país unificado y no dividido, separado o en una eventual situación de conflicto. Me parece que ahí está la clave. Si esto llegase a prosperar como se ha redactado hasta ahora en una nueva constitución y entendiendo que estos son procesos que no comienzan en su 100% al día siguiente de aprobar la constitución, sino que hay un plazo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo al cual nos podríamos someter si es que esto no prospera? Si es que efectivamente tener que establecer una justicia indígena que no está redactada o esta diversidad de formas de entender la justicia lleva a un término del principio de igualdad ante la ley. ¿Podríamos estar ante una expectativa no cumplida a futuro? Sin duda, nosotros hay cientistas políticos que a lo largo de la historia han dicho que uno de los problemas de la democracia justamente son las promesas no cumplidas. Una de las promesas no cumplidas justamente es la igualdad, ¿no? Entonces dice, todos tienen los mismos derechos, pero algunos no llegan y en consecuencia para ellos eso no es una realidad. Todas las personas, cuando hay un proceso constitucional, tienen grandes expectativas. Y todas esas personas están operando sobre una base de buena fe y esto para mí es importante. Por eso es que hay que hacer un gran esfuerzo en estas materias y no soltarlas o decir, bueno, sí, es que esto no funcionó, esto está malo. Yo soy una persona que tengo una visión positiva de la colaboración. Se está colaborando o haciendo presente, ¿no es cierto?, temas que a uno le preocupan para que resulten bien. Ahora, si esos temas en definitiva, ¿no es cierto?, no se pueden superar o no pueden implementarse en tiempos más o menos, llamémoslo entre comillas, razonables, es posible, sin duda, que haya, ¿no es cierto?, expectativas no cumplidas y que haya una frustración, porque particularmente en ciertas áreas las personas tienen mucha esperanza y creen que un proceso constitucional puede solucionar muchos problemas. Y en consecuencia es bueno en eso, ¿no es cierto?, tener una dimensión muy racional de cuáles son los problemas que se pueden solucionar y cómo,
porque siempre pienso yo aquí, esta es mi opinión personal, es mejor ofrecer menos, pero ser más efectivo que hacer, ¿cierto?, ofertas macro, pero que finalmente la moratoria sea enorme porque no se puedan sencillamente implementar porque falten muchas otras etapas y esas etapas tomen un tiempo muy prolongado. ¿Cómo evaluaría usted, Ángela, la conversación que habido entre el Poder Judicial y la Convención Constituyente en términos de presentar sus propuestas, ideas, anhelos, posibilidades? Nosotros hemos tenido una conversación un poco virtual. Desgraciadamente no ha sido una conversación presencial continua, ¿no? Nosotros hemos hecho presente nuestras observaciones, en un par de oportunidades hemos mandado documentos al Pleno de la Convención y en otros tantos hemos dado opiniones públicas que también, por supuesto, esperamos que sean recibidas. No tenemos una mesa de trabajo ni una relación constante, pero creemos que algunas de las ideas que nosotros hemos vertido como preocupaciones y como expresiones, algunas de ellas afortunadamente sí se han recogido, no todas, por supuesto, pero más que una conversación en el sentido de poderse encontrar directamente, creo que ha sido por lo menos un fluir de ciertas ideas que han llegado hasta allá y, como lo decía antes, siempre con un ánimo colaborativo, a tiempo, o sea, no criticando ni teniendo una actitud destructiva, digamos, con el trabajo de la Convención, sino siempre diciendo, ahora que afortunadamente se está revisando aún este tema, por favor, ojo, que a nosotros esto nos preocupa. Esa ha sido la actitud que nosotros hemos tenido. La ministra Isquia Siches dijo semanas atrás que la justicia chilena era clasista. ¿Cómo toman ustedes esa crítica? Yo creo que Chile ha sido un país clasista y la justicia chilena ha hecho un gran esfuerzo justamente para que ese clasismo que puede aún existir, ¿no es cierto?, en ciertos sectores o entre ciertas personas o como base, ¿no es cierto?, de alguna manera de diferencias en Chile, no permee y no sea reproducido en la justicia. El clasismo o los prejuicios o las diferencias odiosas, justamente se hace un gran esfuerzo para que cuando llegan los temas a tribunales, esas diferencias no se perpetúen, sino al contrario, que se haga un gran esfuerzo para que esos elementos no sean los determinantes y, en definitiva, cuando se administra justicia, se resuelva de acuerdo al verdadero caso y a los derechos de las personas y no si, como lo decía la ministra, si hay personas rubias, morenas, bajas, altas, etcétera. La crítica? O sea, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Ahora, evidentemente, nosotros siempre vamos a seguir haciendo ese esfuerzo para que esto se demuestre y sea visible, ¿no? Desde que Chile volvió a la democracia, hay 32 años de jurisprudencia de acciones cautelares, recurso de protección, recurso de amparo, en que ¿qué es lo que finalmente se busca? La igualdad de derechos. Que las personas que tengan vulnerados sus derechos puedan encontrar una solución rápida, efectiva, de la mejor manera posible, de una manera bastante desformalizada para que no sean grandes juicios como pueden ser los juicios que se discuten los temas ya en el fondo. Y todo eso finalmente es para que haya una igualdad de derechos y no haya justicias de distintos colores o de distintas clases. Le voy a dejar plantear una pregunta para la vuelta de comerciales. A propósito, un poquito vinculado con lo que dijo la ministra Isquia Siches, que habla de esta justicia clasista. Está muy instaurado el hecho de que en Chile hubiera una justicia para ricos y otra para pobres. De hecho, ya que mencionábamos al exfiscal Manuel Guerra, él fue parte de este caso donde unos empresarios terminan con clases de ética. ¿Cómo le podríamos explicar a los ciudadanos que nos ven esta noche cómo un dictamen judicial lleva, después de una investigación, a un empresario a tomar clases de ética versus otros casos donde uno ve gente por delitos menores que termina encerrado en la casa? Al regreso de la pausa. Ángela Vivanco, ella es la ministra y vocera de la Corte Suprema, que está con nosotros esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Estamos en Mentiras Verdaderas, una presentación de seguridadamerica.com.